recordará orar por esa persona cada día. Y si alguien enciende el fuego. Qué bueno es reencontrarnos para la segunda sesión de nuestro viaje por el libro de Hechos. Hoy comenzamos en el capítulo 2 y observamos juntos los siguientes capítulos, pero antes de hacer eso, quiero que repasemos rápidamente hasta dónde llegamos. En la primera sesión, Jesús había desaparecido en el cielo y él había dicho a sus seguidores: quiero que esperen aquí hasta que reciban el poder. Ya saben qué hacer cuando reciban el poder, pero esperen aquí hasta que lo reciban. Quiero que nos detengamos ahí un momento, porque creo que hay algo en eso para cada uno de nosotros, y eso es asegurarnos de que antes de salir a realizar alguno de los planes que hemos ideado, sepamos que estamos en sintonía con Dios y que nos movemos en el poder del Espíritu Santo. Creo que muchas veces solo salimos corriendo y vamos y nos movemos y luego a mitad de camino pensamos: oh, un momento, no sé si realmente me estoy moviendo con Dios o en el tiempo de Dios, o si tengo el poder que necesito para hacer lo que quiero hacer. Y puede ser porque no esperamos lo suficiente para asegurarnos de que estamos listos para dar ese paso con Dios. Y hoy vemos por qué era importante que ellos esperaran. Era importante porque se necesita el poder, pero también era importante porque el momento de Dios siempre es perfecto. Creo que el punto de inflexión del libro de Hechos, y definitivamente de nuestro estudio hoy, es Hechos 2, un momento que en la iglesia llamamos Pentecostés. Lo llamamos así porque sucedió 50 días después de la resurrección de Jesús. Pero esos días algo estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén, y esa era la parte importante de la espera. Lo que estaba sucediendo era una celebración judía llamada la Fiesta de las Semanas. Y en esta celebración, los creyentes judíos venían a la ciudad de Jerusalén desde todo el mundo. Había creyentes de Asia, Asia Central, Anatolia, África. Todos venían a la ciudad de Jerusalén. Y Dios dijo: este es el momento y este es el día. Y vemos lo que sucede en los primeros versos de Hechos 2, 1-4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos, subrayen esto, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Así que en ese momento, la promesa de Jesús se hizo realidad para los seguidores en su espera. Y un regalo llegó desde el cielo. ¿Cuál era este regalo? El regalo era una persona. ¿Y quién era esta persona? La persona era el Espíritu Santo de Dios. Y al instante, todo cambió. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Y algo sucedió, algo sobrenatural sucedió. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas. En esa ocasión específica, comenzaron a hablar en lenguas que no hablaban. La siguiente parte del texto, Hechos 2, 5, 13, dice que en aquel tiempo había en Jerusalén creyentes que venían de todo el mundo y que todos comenzaron a escuchar cómo se proclamaba el Evangelio en su propia lengua. Y ellos decían: vemos a estas personas que no son de donde nosotros somos. Notamos que sus acentos no son nuestros acentos, pero están proclamando la historia del Evangelio de Jesús.
en una lengua que nosotros comprendemos. Y luego Pedro tomó la palabra. Aquí está Pedro, que había querido mostrarse muy valiente. Iré contigo hasta el final. Y en el huerto de Getsemaní trató de decapitar a uno de esos soldados que había venido a arrestar a Jesús, pero aún así él lo niega 3 veces esa misma noche. Jesús lo restaura, pero a él le cuesta respaldar sus afirmaciones. Pero ahora algo diferente sucedió. Ha llegado una fuente de poder sobrenatural. Y Pedro se pone de pie en medio de esta multitud y toda esta loca proclamación evangélica sobrenatural. Y toma la palabra y aprovecha el momento. Hechos 2, 14, 40. Y predica el evangelio con un poder increíble. Va directo al corazón del asunto e incluso le dice a esta audiencia judía: sí, fue el plan de Dios, pero ustedes son quienes pedían que Jesús fuera crucificado. Hechos 2, 22, 23. Y el Espíritu de Dios y el poder de Dios llega al corazón. Y 3,000 personas, Hechos 2, 41, ponen su fe en Jesús al finalizar ese mensaje. ¿Ven qué sucedió? El Espíritu llega. El Evangelio se predica en poder. Y en ese momento nace la iglesia. Y ese primer día la iglesia era una mega iglesia. En nuestra cultura, cuando escuchan mega iglesia, es una especie de contexto un poco negativo. Pero la iglesia está diseñada para crecer. Y la iglesia está diseñada para expandirse. Y vemos en ese primer día cuando 3,000 personas ponen su fe en Jesús. Y en el acto surge un ejército de personas a quienes el poder de Dios ha cambiado. Si quieren resumir el poder, si quieren una imagen del Espíritu Santo, si quieren ver Hechos 2 en una oración, es esta: que Dios proveyó el poder del Espíritu Santo, poder sobrenatural, para que el Evangelio, recuerden que esa es la misión de Hechos 1:8, pueda ser predicado en ese poder, para que la iglesia luego pueda nacer y florecer en el mundo. Y en ese acto, 3,000 personas pusieron su fe en Jesús. Pero lo que quiero que vean es que ahora se describe la iglesia. Y Lucas se toma un momento para decir: no se pongan nerviosos porque la iglesia es demasiado grande, porque aunque la fuente de poder es suficiente para alcanzar a toda una ciudad, la iglesia es una comunidad en la que cada uno de nosotros puede hallar un lugar y contribuir de una manera significativa. Y vemos eso cuando describe la iglesia al final del capítulo. Permítanme leer Hechos 2, 42, 7. Los cuales se mantenían fieles, está hablando de la iglesia en los primeros días, a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Permítanme hacer una pausa aquí por un momento y hablar sobre la iglesia. Esa era la iglesia de los primeros días. Y si esa era la iglesia de los primeros días, ¿cómo debería ser la iglesia hoy? ¿Debería ser como esa iglesia? Y me encanta que podamos ver que es una iglesia grande, hecha pequeña. Hubo 3,000 personas el primer día, pero todos se conocían, tenían todo en común. Y además que es una iglesia pequeña, hecha grande. Me encanta la última línea de esa descripción, de la iglesia primitiva. Dice: y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiero que esa sea la expectativa y la experiencia de la iglesia a la que pertenecemos. Que cada día alguien llegue a conocer la historia de la bondad y la gracia de Dios para sus vidas. Vi esto en nuestra iglesia, que sembramos aquí, en Atlanta,
que esa mentalidad pionera, vamos a sembrar una nueva iglesia con una nueva visión, se puede convertir rápidamente en una mentalidad más sutil, en la que nuestras familias se sienten en estos asientos. Oh, este es mi asiento, aquí en esta fila, y aquí es donde estaciono, y así es como me gusta que sucedan las cosas, y lo sé por nuestra iglesia. Decíamos, tenemos que mantener el espíritu pionero vivo en nuestra iglesia, y lo que hicimos fue construir una instalación en la que sería el vestíbulo de nuestra iglesia. Lo llamamos el óvalo, un gran espacio de reunión en el medio. Y construimos este enorme muro de portabombillas que deletreaba la frase «Jesús es vida». Había más de 2000 bombillas en las letras de esta instalación. Y le pedimos a cada uno en nuestra iglesia que se llevara una bombilla a casa y la pusiera en el portavasos de su auto, en su mesa de luz, en la mesa de la cocina o en su escritorio en la oficina, y que esa bombilla representara a un amigo o compañero de trabajo, o a un vecino o un familiar que no conocía la historia de Jesús para su propia vida. Y que eso nos recordará orar por esa persona cada día. Y si alguien va a nuestro edificio hoy, verá que cada uno de esos enchufes tiene una bombilla de luz encendida, y cuando mira más de cerca, muchas de ellas tienen una letra escrita con un marcador, una fecha, un verso bíblico. Y cuando alguien en nuestra iglesia pone su fe en Jesús y pasa de la muerte a la vida, ellos ponen una bombilla en esa pared. No todas las personas, sino unas 2000 personas en ese muro. Tanto es así que tenemos una nueva pared de bombillas en un lugar diferente de nuestra iglesia y otra en nuestras otras ubicaciones. Y es solo para recordarnos que la misión, recuerden, el propósito y el poder es salir. La iglesia no se trata de lo que sucede dentro de las paredes, se trata de lo que sucedió dentro de la tumba. Y se trata de llevar esa historia de resurrección a cada persona en el planeta. Se trata de aquí, allá y en todos lados. Y vemos eso el primer día, porque ¿a dónde fueron todas estas personas que habían venido del mundo conocido con este nuevo evangelio encontrado? Fueron a sus casas. Así que el primer día, Dios comenzó a hacer lo que había prometido en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí, allá y en todos lados, por el poder del Espíritu Santo y la prédica de la historia del Evangelio, nace una iglesia y ya se está extendiendo a todo el mundo. Pero el epicentro era Jerusalén. Y en los próximos capítulos vemos que nace toda una nueva era de la iglesia. En Hechos 3:1-16, Pedro y Juan van al templo y hay un cojo que pide limosna en la puerta. Ellos no tienen dinero para darle, pero tienen poder en el nombre de Jesús y le hablan y él es sanado por el poder de Cristo. Tanto es así que la gente se maravilla de Pedro y Juan y quieren adorarlos y ellos dicen, oigan, no es por nosotros, somos personas normales. Es el nombre de Jesús, es el poder del Dios Todopoderoso que ha sanado a este hombre. En el capítulo 4 vemos que ya hay oposición y cuando Pedro, Juan y los apóstoles están proclamando el nombre de Jesús, las autoridades religiosas comenzaron a presionarlos. Hechos 4:1-22. Los llamaron y les dijeron, les prohibimos que enseñen sobre la resurrección. Les prohibimos que le cuenten al mundo la historia de Jesús. ¿Y sabes qué les respondieron? Tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Ante la persecución y la oposición, fueron desafiantes y audaces. Y lo que es maravilloso, que observarán en el capítulo 4, esto es algo que siempre me ha persuadido. Ellos dijeron sobre estos hombres, escúchenlos enseñar, escúchenlos predicar. Hechos 4:13, miren cómo guían a las personas. Sabemos que no son hombres educados, son pescadores de Galilea. No tienen títulos, ni el linaje, pero hay algo diferente en ellos. ¿Y saben qué dijeron sobre ellos? Es obvio que estos hombres han estado con Jesús. No es una declaración poderosa que podrían decir sobre ustedes o sobre mí. Tal vez ellos no tenían la educación adecuada, no habían crecido en la familia adecuada o no tenían un entorno adecuado o no tenían acceso a esto o aquello, pero sentían esto sobre ellos, que habían caminado con Dios, que conocían a Dios, que habían estado con Jesús y que ejercían el poder
de Jesús en sus vidas. Y quiero que también digan eso de cada uno de nosotros, que las personas pueden darse cuenta de que hay algo diferente en ustedes y en mí cuando estamos cerca de ellos. Luego pasamos al capítulo 5 y la historia da uno de estos giros. Inmediatamente en el capítulo 5 es como si volviéramos a presenciar el Edén otra vez. Y está esta promesa maravillosa y poder y propósito. Hechos 5, 1, 11. Pero hay una pareja que son muy ricos y eligen la codicia sobre la gratitud. Y luego le mienten sobre eso a los líderes de la iglesia. Y Ananías y Zafira pierden sus vidas por su falta de voluntad para dar un paso adelante y contribuir honesta y generosamente a los propósitos y planes de la difusión del Evangelio al mundo. Y luego vemos un gran giro. Vemos esta llama, este fuego que se encendió ese día que el Espíritu Santo vino en el Pentecostés y llenó de poder a estos creyentes. Vemos que esa llama se enfrentará a una gran oposición. Recuerdo cuando estábamos preparando Passion 2020, en enero de ese año. Queríamos mostrar la luz de Jesús en el mundo. Antes de reunirnos en Atlanta, en el estadio Mercedes-Benz Stadium, fuimos a Jerusalén y encendimos una vela en una cueva en las afueras de la ciudad, cerca de donde Jesús habría resucitado de entre los muertos. Y, milagrosamente, transportamos esa llama intacta desde Jerusalén a Atlanta, Georgia. Tuvo paradas en Atenas, Grecia, y Londres, Inglaterra, e Islandia, Isla de Terranova, y Nueva York, y Washington D.C., y llegó a Atlanta. Estuvo en la iglesia Passion City durante un tiempo, y luego en la víspera de Año Nuevo, llevamos la llama al estadio. La llama llegó al estadio, y se la colocó en un pedestal para que 65.000 estudiantes universitarios pudieran recordar que la luz de la resurrección de Jesús todavía alumbra. Asimismo, Dios quiere asegurarse de que esa llama que se encendió ese día de Pentecostés en Jerusalén llegue hasta ustedes, para que aquí, en esta sesión, seamos parte de la iglesia que nació ese día. Una iglesia que sobrevivió a todo tipo de oposiciones y adversidades. Y tenemos acceso a esa misma llama. La llama del poder, del Espíritu de Dios. Y no es una llama que nos garantizará un camino fácil. Es una llama que nos dará poder para soportar el camino más difícil. En el capítulo 5, llaman a los apóstoles otra vez y los encarcelan, pero milagrosamente, Hechos 5, 17, 21, un ángel llega en la noche y los libera. ¿Y saben qué hacen? Ellos no se quejan por cómo son arrestados, no se escapan y se esconden. El día siguiente van directamente a las cortes del templo y comienzan a enseñar otra vez. Los líderes religiosos no pueden creerlo. ¿Cómo regresan estas personas después de haber sido arrestadas? ¿Y por qué no están en la cárcel? Así que los traen otra vez. Y esta vez decidieron que sería la última vez. Van a matarlos. Hechos 5, 25, 33. Pero un hombre llamado Gamaliel, uno de los fariseos, intercede, presenta un argumento bastante sólido. Hechos 5, 34, 40. Y los fariseos deciden que no los matarán, pero los golpearán severamente. Les dicen que no deben volver a hablar sobre Jesús y los liberan. ¿Saben qué dicen al final del capítulo 5? Dicen que cuando fueron liberados, se sintieron honrados de haber sido dignos de sufrir el mismo tipo de sufrimiento que Jesús había sufrido por ellos. La llama que los gobernantes intentaron extinguir se encendió con más fuerza frente a las dificultades y persecución y oposición. Y veremos en todo el recorrido de este viaje de Hechos que la persecución, la oposición, la presión, la dificultad no extingue la llama, sino que la aviva y difunde la historia de Jesús más y más lejos en el mundo. Así que para terminar hoy,
hay una pregunta sobre la mesa. ¿Tienen esa llama? La pregunta hoy es, ¿tienen valor para defender ese nombre? La pregunta es, ¿están en una comunidad como la que leemos en Hechos 2, donde contribuyen a la difusión de la historia de Jesús alrededor del mundo? Me gusta decirlo de esta manera. Cuando vamos a la iglesia a adorar, o vamos a adorar a la iglesia. Cruzamos la puerta diciendo, estoy listo, dame un gran impacto inicial. Estoy listo, canta las canciones que quiero cantar. Estoy listo, predica un mensaje e inspírame hoy. Estoy aquí hoy, así que dame algo que pueda usar de manera práctica en mi vida. O cruzamos la puerta y decimos, ya estoy encendido. Cruzamos la puerta y decimos, ya he recibido la promesa, ya sé cuál es el propósito, ya tengo el poder y tengo la llama y el fuego del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Y si todos cruzáramos la puerta sabiendo que la llama está ardiendo en nosotros y cada uno de nosotros pusiera otro leño al fuego para que cada reunión fuera una fogata de la gloria de Dios? No serían las personas sobre el escenario tratando de encender a las personas en sus asientos. Sería una mentalidad pionera, una mentalidad expansiva, una mentalidad de asimilación global y de alcance del reino. Y hoy estamos aquí para adorar a un rey. Hoy estamos aquí para poner otro leño al fuego. Hoy estamos aquí para arder para su gloria. Y estamos aquí hoy para ser enviados a la misión, para que todos en nuestra ciudad, aquí, todos en nuestra comunidad, allí, todos en nuestro estado, en nuestra provincia, en nuestro distrito, todos en nuestro mundo, puedan conocer el poder de la resurrección desde el fuego que encendió el día de Pentecostés. Ese fuego todavía arde hoy, está ardiendo en cada creyente, para que todos puedan conocer ese nombre. Hechos de los Apóstoles.